Hola, ¿qué tal hermanos? Saludándoles nuevamente como cada semana para llevarles un nuevo video hasta sus hogares. Hoy estaremos compartiendo con ustedes el Evangelio del 23º domingo del tiempo ordinario. Hermanos, el Señor nos invita a hacer lo bueno. Y pues, si hoy el Evangelio nos lo enseña, que no es difícil, el Señor está con nosotros. Lo dice que donde está 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Entonces, Él está con nosotros, hermanos. Dios les bendiga. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de 1 o 2 personas, para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad, y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él, como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuera, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentarios, sección. Bien, me llama la atención mientras que leía la lectura, que es poco corta, pero me llamaba la atención tres puntos en la lectura. Uno es la corrección fraterna, ¿no? al principio. La segunda, lo que ates en la tierra se atará en el cielo, y lo que desates quedará desatado. Y la tercera, que dice: donde se reúnen 2 o más en mi nombre, el Padre les concederá todo cuanto le pidan. Y mientras la leía, pues vino a mi mente en algunas ocasiones, ¿no? Que voy a ir primero en el primer punto para no mezclar las 3 cosas. En la corrección fraterna me llamó la atención porque creo que en el principio siempre estamos mirando en la aplicación de cómo aplicarlo a la vida de nosotros, ¿verdad? Y me llama la atención porque en el tiempo en que se escribió el Evangelio, pues no existía una comunidad fraterna como la que existe ahora, ¿no? Con su estructura, la iglesia, la comunidad y eso, ¿verdad? Y mientras que venía a mi mente la manera como Jesús, está escrito en el Evangelio, ¿no? Si Jesús lo dijo de esa manera o era en un sentido diferente, ¿no? Me dejó así un poquito que con la duda en la mente, y tengo la percepción en los 3 puntos como si fuera dependiera como del medio humano para que alguien se salve o alguien se ate o se desate, ¿no? Y más que nada yo quiero dejarlo así como que ustedes me ayuden a cómo lo podríamos aplicar en la vida de nosotros, ¿no? El cómo se dijo y qué tiene que decir ahora. Bueno, cuando estaba leyendo esto, estuve pensando mucho en el Evangelio de la semana pasada, cuando Jesús le dice a Pedro, debemos de pensar como Dios, no como seres humanos. Entonces yo creo que aquí me hizo pensar como en los ministerios están haciendo cosas, dice que corrijas a tu hermano, pero yo creo que siempre hemos de ser siempre movidos por el amor de Dios, pensar como Dios, sino imposible hacerle entender a un hermano las cosas equivocadas para que pueda entender las buenas. Y yo creo que si somos conducidos por ese amor, va a ser muy fácil reconocer a Jesucristo. Él dice: ahí estaré, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, estoy ahí con ustedes. Entonces yo creo que es
Si tenemos esto, es muy claro ya reconocer que Jesucristo está ahí en medio de todos para poder entender bien, para que se haga claro todo lo que no es correcto. Me llamó la atención el último punto donde dice, si se reúnen 2 o 3 en mi nombre, todo lo que pidan se les concederá. En este sentido, creo que he visto a mucha gente desesperada porque se enfoca literalmente en lo que dice. Pero realmente, ¿qué es lo que quiere decir? Porque, por ejemplo, muchas veces oramos 4 o 5 por un enfermo y no sana, ¿verdad? O oramos, por ejemplo, el Padre Nuestro, o cosas así. Y a veces no suceden las cosas. Entonces, lo que he pensado es, Dios es en sentido común. O sea, la cuestión natural, por ejemplo, en el caso de la vida, si pedimos porque alguien no se muera, pues de todas maneras se va a morir, ¿verdad? Entonces, sentido común dentro del plan de Dios, ¿verdad? Dentro de su obra y todo eso podemos pedir, y sí se nos concede, pero también hay que tener sentido común. Pues yo me enfoqué en el otro puntito donde dice que hay que ayudarnos unos con otros, más bien así lo entendí, porque es no ayudarlo con pensamientos humanos ni mirar los defectos, sino pedirle a Dios que nos ayude, y con la ayuda del Espíritu Santo, cómo el poder hablar con las personas para que nos entiendan que están mal, pero disciplinados con amor, y así mismo a nosotros, porque también nosotros a veces andamos mal, que nos disciplinen con amor, como lo hacía Jesús, no juzgándolos ni nada, simplemente hablar con él como lo haría Jesús. Sí, a mí también me gustó el punto donde dice de que si tu hermano hace algo contra ti, ¿verdad? Yo digo que, yo pienso que ahí es como si tenemos algo contra una persona, quizás la otra persona no se dé cuenta, que nosotros debemos de hablar con esas personas y poner todo en claro y todo, para no dejar que el problema se haga algo grande, porque eso creará desunión. Entonces, entre más pronto hable uno las cosas, permaneceremos unidos. En cambio, si las dejamos acrecentar, pues va a haber alejamiento entre la comunidad. Y también me gustó el otro, porque donde dice, si oramos 2 o 3, estará Él presente, ¿verdad? Muchas veces pensamos que si es un grupo grande o algo, Dios nos va a escuchar mejor. O sea, y lo que Él quiere, que lo que pidamos, pues lo pidamos de corazón, de buena voluntad. Y así Él nos va a conceder lo que sea para nuestro bien o algo así. Nos va a dar lo que nosotros pidamos. Bueno, si ustedes leyeron ustedes la explicación del autor, del comentario, ¿no? Que le parece que esta parte de la Biblia, del Evangelio, fue parte de la vida de la iglesia establecida ya, no de Jesucristo, porque muy estructurada las informaciones, como el trámite, como hace la cosa, ¿no? Y hasta que esto también va a hacernos a pensar los pensamientos en contra de lo que Jesucristo hizo, ¿no? Entonces, como ustedes mencionaron, el sentido común, ¿no? El sentido común, la enseñanza básica de Jesucristo, podamos entender bien, ¿no? Pero, bueno, esta cosa, ¿no? Porque, como ustedes explicaron, muy sentido común nomás, ¿no? Porque, por ejemplo, ciertamente está Jesucristo en cada uno de nosotros, bautizados, ¿no? Sí. Creemos en Cristo, está con nosotros. Entonces, si hay 3 de nosotros, sí, verdaderamente está Jesucristo con nosotros, ¿no? Pero lo que está hablando, probablemente, la interpretación que podamos tener es, como también dijo el autor, que Dios está con nosotros, sino en esa oración no hay nada de egoísmo en la oración, ¿no? Es para la comunidad. El Señor, por ser van a
interpretar a nosotros lo que están pidiendo, pero dijo él que ciertamente la respuesta de Dios es su respuesta, no está de acuerdo con nosotros, con lo que están pidiendo. Debemos que reconocer esto claramente. También me gusta la explicación del pecado atado y desatado. Él está hablando de la relación entre nosotros. Relación aquí va a estar como relación también en el cielo. No porque podamos perdonar. Porque en este sentido, entre ese evangelio está hablando de dos discípulos, no solamente los sacerdotes. Nuestra interpretación de este de sacerdote, ¿no? Perdonar, no es de acuerdo de esto, pero cuando hablamos de la relación entre nosotros, la relación quebrada aquí se queda quebrada en el cielo. Y después esta mañana estaba pensando, mire, si nosotros que nos perdonamos a los que nos ofendieron acá, ¿qué pasará en el cielo? ¿No? Probablemente estamos festejando en la gracia del Señor y los otros que no hemos perdonado, no estamos perturbados por enojo, especialmente si miremos que la persona que en serio está festejando con Cristo. Entonces, la necesidad de perdonar, ¿no? Porque Dios es lo que quiere. Pero no solamente debemos que interpretar como la autoridad que les dio a los sacerdotes, ¿no? Es para nosotros perdonar, ¿no? Porque realmente ¿quién va a perdonar? Solamente Dios puede perdonar. Pero la herida, la consecuencia está en la persona ofendida. Depende de ella si quiere perdonar o no. Perdonar, que significa es entender la razón. Por entender la razón, comprender la razón, muchas veces en vez de sentir mal, tenemos, podemos decir, misericordia por la persona que nos hirió, no por el error que cometió. Eso es lo que hace el amor de Cristo. Bueno, con lo que hemos entendido esto. Ahora la cosa es poner en práctica, ¿no? Esas cosas. Poner en práctica. ¿Cómo? ¿No? Pero también para que los principios de Jesucristo, las enseñanzas podamos poner en práctica, todos nosotros debemos que pensar en la misma manera, ¿no? Reconocer a Dios como Dios, reconocer a nosotros como nosotros, ¿no? Humildes en el sentido que reconocemos que somos débiles, humilde en el sentido que reconocemos que Dios es Dios. Entonces también, como mencionó usted, que cuando oramos por la sanación, a veces estamos pidiendo cosas imposibles o cosas que no tienen sentido, ¿no? Es mejor que tengamos un conocimiento muy claro de esta cosa, de nuestra situación, ¿no? Porque es muy triste, ¿no? Cuando vemos a la iglesia católicos de que no sabemos lo que está pasando en la vida, ¿no? Y la emoción nos gana. Hasta que hacemos cosas absurdas. Bueno, otro comentario. Lo que venía a mi mente mientras, que ahorita por lo que ustedes comentan, que en mi casa vivimos una situación entre las dos familias de parte de mi mamá y de parte de mi papá. Entre ellos, a ciencia cierta no sé en realidad cuál fue el motivo de la discusión, pero se llevó al grado de que yo recuerdo todavía que la persona ya muy adulta comentaba, bueno, sí, yo lo he perdonado, pero no he olvidado lo que me hizo. Entonces ustedes decíamos así, a ver, pues no entendía uno como por sentido común, ¿no?
uno está pequeño y dice, bueno, a ver, ¿cómo? Que sí, dijo que sí, pero y luego dice que no, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Y lo que comenta usted, si no hay verdaderamente un arrepentimiento y vaya que estaba yendo a misa y practicaba los sacramentos, entonces verdaderamente qué había en su mente, en su corazón, porque al pensar de esa manera, obviamente no tenía algo dentro que no le permitía perdonar totalmente por la situación que había ocurrido, ¿verdad? Entonces, eso es como una lección que dice uno, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no fue capaz, ¿no? de poder perdonar algo, conociendo a Dios, yendo a misa y practicando la fe? Entonces, estaba cuestionable, ¿no? Cuando uno es joven y niño y no entiende, yo decía, ¿cómo va a misa y sí cree en Dios y todo? Pues si Dios dice que hay que perdonar y ella no puede perdonar y entonces algo pasó, ¿verdad? Que no, algo no se entendió por parte de ella, ¿no? Pero la mayor parte del problema de nosotros es no por entender el sentido verdadero de los términos que usamos. ¿No? Mencionamos perdonar. ¿Qué significa perdonar? En el sentido de Cristo, la enseñanza de Cristo. Perdonar, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el significado, la definición de la palabra perdonar? Podríamos decir entender el por qué la persona nos ha ofendido o por qué ha hecho cometido lo que ha cometido. Entonces, Justificación. por intentar comprender la razón, ¿no? Jesucristo nos mostró esto, Sí. perdonarlos porque no saben lo que hacen. Entonces, realmente, cuando pensamos como cristianos, la responsabilidad realmente es de la persona ofendida. En primer lugar, no debemos que probablemente decir ofendida. Cometió el error la persona, pero si tenemos el amor del Señor, en vez de ser ofendido, vamos a comprender. Entonces, antes de ser ofendido, hemos comprendido a la persona, ¿no? Entonces, seamos cristianos. Y por comprender, podamos ahora encontrar la manera, el modo de hablarle, explicarle a la persona. Ahora, si nosotros que tenemos la responsabilidad de comprender, entender, y no podamos entender, es imposible perdonar. Entonces hay que enfocar en esto, que nos capacite para que comprendamos, entendamos la razón, para que conociendo la verdad podamos explicar a la persona que probablemente no sabía nada de esto, ¿no? Porque realmente, ¿quiénes de nosotros que queremos en Dios queremos ofender a Dios? No podemos, ¿no? Las relaciones de los dos son opuestas, ¿no? Si no queremos en Dios, no podemos ofenderlo. ¿Qué no queremos ofender a Dios? Pero ¿por qué cometemos errores? Por la debilidad que tenemos nosotros. Y si la persona cristiana no fue herida o ofendida, entonces ahora está en la misma situación como la persona que lo ofendió. Tenemos problema, ¿no? Porque ahora no puede entender, comprender por qué su emoción le va a ganar. Dice, ¿por qué no hizo esto? También la misma pregunta. La persona le ofendió por no saber. Y la persona ofendida por no saber, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Así, entonces, ese es el problema. Pero cuando nosotros amamos, pensamos como Dios piensa, es muy fácil a entender a otra persona. Entonces facilita la reconciliación. Pero sin esto, si pensamos como humanos, es imposible. No hay resolución a los problemas. Entonces la necesidad de realmente que aprendamos a pensar como Dios. Porque cuando si pensamos como humanos,
como se acabarán las cosas, se acabará, ¿no? Esto, sin resolución, entonces, hasta allá, sin resolución. Pero ¿cómo no podemos imaginar que vamos a tener la paz cuando tenemos herida, cuando tenemos rencor con otra persona? Es imposible. Entonces, querer o no querer, la responsabilidad es a la cristiana madura, que conoce la fe, que conoce a Dios. Yo creo que la raíz de todos esos problemas, ustedes hablaron de casos diferentes. Yo creo que la diferencia está en el conocimiento de la enseñanza de Jesucristo y también la experiencia que podemos tener, porque usted hablaba, por ejemplo, de sus abuelos o algo así que fueron a misa, pero hemos hablado en otras veces que el ir a misa o el estar en los sacramentos no necesariamente es una persona espiritual o que conozca en realidad lo que es la enseñanza de Jesucristo. Mas sin embargo, si comprendemos precisamente lo que Jesús nos enseña, que es lo que usted hablaba, Padre, ahí es cuando hay ese entendimiento, porque la iluminación precisamente viene de Dios a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces cuando ya las personas empezamos a actuar de esa manera, comprender, perdonar, comprender por qué lo hizo, por todas esas cosas. Yo recuerdo que me dio mi hermana, como comentar no sé si compartió con ustedes, ¿no? Un sacerdote portugués, cuando vino aquí a Estados Unidos, y siempre, no sé, pero experimentó como los conservativos, ¿no? De católicos aquí actuaban. Entonces escribió al Papa acerca de esto, con la actitud de los conservativos, y dijo al Papa, el comentario, de que la actitud de los conservativos tradicionalistas aquí no es de la fe, es ideologismo, no la fe. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre ideología y fe? ¿Qué es eso? Ideología. ¿Qué es eso? ¿Y la fe? ¿Qué es eso? Que la ideología es a través de los humanos, ¿no? Mente humana. Una idea ya formada de algo que se establece. Una teoría. Una teoría de algo. Está pegada a esto, ¿no? No, la fe es de la no confianza en Dios, por entender, por pensar como Dios. Entonces, por esa razón, la ideología, la que maneja la ideología es las reglas, las leyes. A la fe es diferente, comprensión, amor en práctica por comprender, por ser paciencia, ¿no? A través del Espíritu Santo. En la ideología no hay espíritu, es letra, la letra. No hay explicación, es la letra. Es la manera, ¿no? Alcanzar. Y la fe es confiar, entender, comprender por la gracia de Dios. Entonces realmente no podemos ver esto como ellos actúan, no porque tienen fe, porque están metidos, entregados a una idea, ¿no? Así. No es la fe, porque por la fe van a entender, van a comprender. Ideología no, por la ley, el punto es esto. Espero que puedan ellos ver, ¿no? Sí. Porque realmente es muy fácil realmente a engañar a una persona que está metida en la ideología, que es una persona que está viviendo la fe católica cristiana.
La persona que está viviendo la fe cristiana tiene discernimiento, comprensión, ¿no? Piensa bien, abierta al amor, a la reconciliación. Ideología, no. Es esto, ese. Una meta, esto. Se realiza la meta por esta manera, no hay otra manera. Entonces no hay otra opción más que lo que ellos quieren o tienen. Es la diferencia. Entonces muy rígidos. Porque como el Dios sacerdote no puede entender. ¿No? Pero el Dios del Papa no es la fe. No es la fe. Yo creo que viene a ser algo parecido a lo que le sucedió a Jesús con los maestros de la ley, los escribas, ellos Sí. apegados punto y coma, y Jesús aplicaba pero en sentido común. Regresamos al sentido común, ¿verdad? La ley se hizo para el servicio del hombre, no el hombre al servicio de la ley. Entonces es la ideología, y en cierta manera o de todas formas es ocupado, equivocado. Sí. Entonces, ¿no? Así, probablemente este evangelio nos va a ayudar cómo distinguir realmente cuál es la verdadera fe y cuál es la diferencia entre la fe y meterse o entregarse a una ideología, ¿no? Que pero está basada también en nuestra forma pensamos como seres humanos. La fe no es ideología, no, la fe. Cualquier sistema que haya del gobierno, del estudio, es ideología humana. Política. Porque nos da el espíritu, el entendimiento, es la fe. Es la fe. Bien, hermanos, ¿tienen algo más que agregar? Bien, hermanos, esperemos que esto que hemos compartido hoy con ustedes les sea de mucha ayuda. Les recordamos que si tiene algún comentario, inclusive si está pensando algo que usted quiere que podríamos enriquecer aquí en lo que hemos compartido hoy con ustedes, pues deje su comentario y trataremos de responderle lo más pronto posible. Gracias.